Ok, Torri, hostia, hoy tenemos muchas cosas que repasar, muchas cosas, muchos temas de actualidad que repasar y muchas dudas que me surgen a mí que hoy voy a preguntar a ver si me pueden responder. Hoy está con nosotros Jorge Varela, portavoz, representante de Descubrir Independiente. Jorge, ok, Torri, ¿qué tal estás? Eso. Tengo dudas, ¿eh? Luego te voy a lanzar algunas preguntas porque tengo unas cuantas dudas con respecto a unos temas del mundo municipal, del ámbito municipal, institucional y demás. Pero bueno, antes que nada, ¿qué tal estás? Bien, Bien. sí, estamos trabajando duro, intentando mejorar la situación en Durango, la vida de las personas con trabajo duro y diario en el ayuntamiento. Bueno, la semana pasada se aprobó el presupuesto. También fue en pleno. Los plenos de presupuesto siempre suelen ser así como largos, ¿verdad? Muchas intervenciones. Al final, el pleno de los presupuestos pues contiene mucha información, son muchos datos, son muchos temas de los que hablar para un solo punto y suelen ser largos. Por suerte, no había demasiados más puntos en el orden del día, entonces no se alargó excesivamente, pero sí, fue un debate creo que intenso, creo que interesante y creo que la gente, pues aprovechando que está colgado en la web de el ayuntamiento, pues les invito a que lo vean y también puedan aclarar todas las dudas que puedan tener en cuanto a los presupuestos del ayuntamiento de Durango. Te veo muy crítico. Te veo muy crítico por la tardanza, entre otras cosas, más allá de las enmiendas que también habíais presentado, pero te veo muy crítico en tu argumentación. Sí, al final, bueno, podemos tener debates por muchas cosas, pero este año hemos tenido una situación con los presupuestos insólita. Unos presupuestos en los que no solo se han presentado tarde, sino que además se han presentado mal. Primeramente nos los presentaron inicialmente en diciembre, faltaba mucha documentación, a lo cual pues solicitamos que nos entregaran toda la documentación que tiene que estar legalmente, que no es un capricho nuestro, no es solo una cuestión de transparencia, sino una cuestión de legalidad para poder trabajar los presupuestos. Y en enero nos volvieron a presentar con la documentación que faltaba, pero como digo, tarde y mal, con muchos datos contradictorios entre sí, con muchos datos erróneos, con hasta 3 cifras diferentes para un mismo concepto. Y nosotros entendemos que el presupuesto, que es la herramienta que utilizamos para llevar adelante las políticas que queremos para Durango, tiene que ser completamente transparente para la ciudadanía. No puede quedar dudas de en qué se va a dedicar un dinero u otro. Y cuando, como digo, para un mismo concepto tenemos cifras diferentes, difícilmente podemos aceptar que se presente algo sin la transparencia adecuada a la ciudadanía. Por eso, el primer punto con el que hemos sido críticos en estos presupuestos ha sido precisamente en su elaboración, que nos lo han presentado fuera de plazo, muy tarde, se va prácticamente a aprobar definitivamente con el mes de abril entrado, y sobre todo porque no podemos decirle a la ciudadanía que con sus impuestos está pagando estos presupuestos, que no sabemos por qué hay errores o que no sabemos por qué para conceptos similares o para un mismo concepto existen diferentes cifras a lo largo del presupuesto. Creemos que esto es inaudito o inaceptable, creemos que la transparencia tiene que ir por delante y por eso hemos sido muy críticos. Claro, cuando decías en abril es porque ahora lleva un proceso administrativo, entiendo, ¿no? Se aprobó en pleno, pero ahora se abre un periodo, ¿no? Me imagino. Eso es, se aprueba inicialmente en pleno, después hay un periodo de exposición pública y tras eso, si hay alegaciones de la ciudadanía, se puede, o sea, se debe hacer una aprobación definitiva, aceptar o no las alegaciones y una aprobación definitiva. Si no hay ningún tipo de alegación, hay una aprobación definitiva, pero aún así hay que hacer ese periodo de exposición pública. Con lo cual nos iríamos hasta abril, aproximadamente. Por Finales de marzo. Finales de marzo, para que entrara ya en vigor, ¿no? Eso El es. presupuesto de 2026 entrara en vigor. De todas maneras, a vosotros, como haría en Escudo Independiente, la propuesta de presupuestos planteada por PNV y por Partido Socialista no os gustaba. No, además, como digo, de llegar tarde y mal, pues hay muchos conceptos que no compartimos. Es decir, partimos de que los presupuestos de 2026 van a ser los más altos de la historia de Durango. Más de 45 millones de euros que nos darían muchas posibilidades si
se gestionarán como nosotros creemos que se deben de gestionar. Sin embargo, muchos de los recortes sociales que se pusieron en marcha cuando inició la legislatura, que decidieron poner en marcha tanto PNV como PSOE, se siguen manteniendo años después. Un ejemplo claro son los psicobonos, una medida que pusimos en marcha para paliar la necesidad urgente de acceso a la salud mental que tenemos debido a que Osakidetza no está haciendo las funciones que debe hacer en este sentido, con personas que reciben asistencia cada 2, 3, 4 meses, esa primera asistencia, que muchas veces es básica, no es temprana, llega muy tarde. Pusimos en marcha este proyecto que ha dado un gran servicio a muchísima gente. Hay mucha gente que nos para por la calle para agradecernos haber podido acceder a los psicobonos y a la salud mental, que los propios y las propias profesionales nos están diciendo que estamos haciendo una gran labor para Durango, que estamos formando a la juventud del futuro y formándola con unos mínimos para que tengan esa base y que sean el futuro de Durango, y que lo que necesitamos precisamente no es recortar estos psicobonos, sino aumentarlos y extenderlos. Por eso creemos que estos presupuestos que mantienen este tipo de recortes sociales no son buenos. Independientemente de la propuesta que hayan hecho y de las posibilidades que da un presupuesto, como digo, de más de 45 millones de euros, de los cuales hay que tener en cuenta que la ciudadanía estamos pagando 2 millones de euros más que hace 4 años en impuestos, y eso se tiene que ver repercutido en los servicios a la ciudadanía. Entendemos que hay muchas posibilidades en las que poder invertir y poder mejorar la vida de las personas en Durango. Y por nuestra parte, por parte de Riesgos Cuida Independientes, además de criticar como debe de ser que los presupuestos no se han hecho correctamente, también hemos hecho propuestas para mejorar la vida de Durango. Una serie de propuestas que intentan llegar al eje central de la vida de las personas, de mejorar las situaciones que nos vamos encontrando y que vienen recogidas de los procesos de participación, de habla y de escucha que realizamos en los diferentes barrios con la ciudadanía de Durango. ¿No se aceptó finalmente la de los psicobonos? Pues, porque es algo que estáis luchando, que lleváis luchando ya tiempo, pero sin embargo no sí. No se os ha aceptado. Sí, llevamos desde 2024 proponiendo que ese proyecto que nació como piloto y que ha tenido tantos éxitos crezca, y llevamos desde entonces recibiendo el rechazo de PNV y PSOE a que se aumente no solo la partida, sino también la edad a la que se puede acceder, porque, como digo, el proyecto fue un proyecto piloto para jóvenes entre 14 y 35 años, pero este proyecto nació con la convicción de crecer, de poder llegar a toda la ciudadanía. Y por eso nosotros seguimos planteando que este proyecto debe crecer, debe aumentarse a todos los rangos de edad la posibilidad de acceder a los psicobonos y de dar este servicio que, como digo, desde Osakidetza creemos que no está siendo suficiente, y como ayuntamiento hemos encontrado la fórmula y la posibilidad de ayudar a la gente a través de los psicobonos. Había de todas maneras, más allá de los psicobonos, había más propuestas también que hacíais que tampoco se aceptaron. Sí, bueno, por parte... ¿Se aceptó alguna vuestra? No, ninguna. ¿Y presentasteis cuántas enmiendas al final? Presentamos como enmiendas 7, pero un total de 11 propuestas. 11 propuestas. Eso es, como enmiendas al presupuesto 7, pero 11 propuestas que probablemente la que más hemos incidido siempre ha sido la de los psicobonos, precisamente porque le damos mucha importancia a la salud, pero tenemos otras muchas propuestas para Durango que creemos que van a mejorar. Entre ellas, digamos, como grandes áreas serían la infancia, la salud, el deporte y el medio ambiente. Tenemos la propuesta, por ejemplo, de cambiar el césped del campo de Arrepausueta, que es de fútbol y rugby, que no solo es el que más años tiene, sino que además el que te presenta una mayor degradación. Entonces entendemos que hay que hacer también ciertos mantenimientos a los servicios deportivos y no solo ponerlos en marcha y después olvidarse. En Durango Quirola, que hay muchas instalaciones que necesitan cierto cariño, y una de ellas es el campo de fútbol de Arrepausueta, y por eso presentábamos esta petición, que además desde los clubs que practican allí llevan algunos años ya poniendo encima de la mesa. También presentamos una propuesta para que las ayudas para los tratamientos de desarrollo infantil en tema de educación crezcan. Es decir,
Tenemos una línea de ayudas, de subvenciones para familias que están muy centralizadas en casos muy concretos y creemos que hay muchas familias que no reciben la atención que podrían recibir por parte de Osakidetza en este sentido o por parte de educación y que se tienen que costear a través de lo privado, digamos, determinados apoyos para que sus hijos o hijas tengan un desarrollo educativo más normalizado. Hablamos de situaciones de TDA, de TDAH, de dislexias o de otros tipos de trastornos que necesitan, pues, digamos, un refuerzo educativo que estas familias tienen que costeárselo desde su propio dinero, y creemos que, a falta de que educación también de esos refuerzos que creemos necesarios, pues sería muy interesante que el ayuntamiento pudiera fomentar a través de subvenciones que se puedan realizar todas las familias y no solo los que se lo puedan costear económicamente. ¿Por qué no se aceptó entonces mi pregunta, ¿por qué no se aceptó, creéis que no se aceptó ninguna de vuestras propuestas? Bueno, una de las cosas que planteamos desde un principio es y que siempre hemos dicho, que nosotros hacemos política desde el bien de Durango. Dejamos aparte las siglas, dejamos aparte las órdenes que puedan venir desde Madrid, desde Vitoria, desde Bilbao, y nos centramos en hacer política para Durango. Con esta premisa siempre hemos pedido al resto de partidos que dejen las siglas a un lado y que se centren en las propuestas y lo que mejorarían Durango estas propuestas. Como digo, propuestas como las que acabo de decir, como crear una red de calidad del aire para saber que respiramos y poder hacer protocolos para proteger a la ciudadanía. Por cierto, abro paréntesis, que igual no es el momento, pero la situación de la calidad del aire en Durango, hoy he visto además que un compañero tuyo, Julián Ríos concretamente, publicaba que la calidad del aire en Durango hoy era mala. Tampoco es ninguna novedad, ha habido otros indicadores que dicen que la calidad del aire en Durango no suele ser buena habitualmente. Pero hoy concretamente el Ayuntamiento de Bilbao lanzaba un aviso por la calima que ha habido estos días, de que la calidad del aire no era buena, que no se hiciera ejercicio al aire libre y demás. En Durango en su día también se habló de crear una serie de avisos cuando la calidad del aire no era óptima, pero no se ha dicho nada. Yo pensaba que igual se iba a decir algo, pero no se ha dicho nada. Sobre esto podríamos hablar largo y tendido. Es un tema que nosotros hemos perseguido y defendido constantemente. En Durango, desde el Gobierno vasco han negado cualquier problema siempre. De hecho, hemos llegado a tener una viceconsejera en Durango diciendo: no sabemos lo que es, pero no es malo. Si no sabemos lo que es, no sabemos si es bueno o malo. Por eso necesitamos información. No podemos tranquilizar a la ciudadanía sin tener información. En base a eso, cuando estuvimos gobernando en el Ayuntamiento de Durango, pusimos en marcha una campaña para analizar los episodios puntuales de contaminación que sufríamos en Durango, y la empresa que desarrolló el estudio, que es la misma que hace los estudios similares para Gobierno vasco, nos dijo que sufríamos picos de benceno altísimos. Llegamos a registrar picos de más de 700 microgramos por metro cúbico, que producían náuseas, que producían picor de la nariz, de la garganta, mareos, etcétera. Por eso nosotros siempre hemos defendido tener nuestra propia red de calidad del aire, porque tras pedírselo al Gobierno vasco y negarse a hacerlo, nosotros planteábamos tener nuestra propia red de calidad del aire, como tiene Bilbao, que Bilbao tiene su propia red de calidad del aire. Pusimos en marcha una prueba piloto con los mismos medidores que tiene Bilbao. Fue un éxito. Y esta legislatura, que se podía haber puesto en marcha esta red de calidad del aire, y por eso seguimos pidiéndolo cada vez que hay enmiendas a los presupuestos, solicitar que se ponga en marcha esta red de calidad del aire para saber qué respiramos, pues se ha quedado en el olvido, se ha quedado en el limbo. Nadie nos ha explicado de dónde vienen estos picos de 700 microgramos, que, mira, esta semana además podemos ponerlo un poco en contexto, porque hemos tenido noticias de lo que ha pasado en Muskiz con Petronor, que con picos de 50 microgramos o algo superiores han aconsejado a la ciudadanía no salir a la calle, no hacer ejercicio. En Durango hemos tenido picos de más de 700 frente a los 50, 40, 50, 60 que han tenido en Muskiz, con protocolos de protección de la ciudadanía. Por eso nosotros siempre hemos defendido que necesitamos no solo saber qué respiramos, sino que tener unos protocolos para poder decirle a la gente en un momento dado, si hay un episodio puntual, que se proteja. Y a partir de ahí, bueno, pues intentar investigar de dónde vienen esos picos, que tampoco ha habido colaboración por parte del Gobierno vasco para poder hacerlo,
y pues poner medidas para erradicarlos. Nosotros no queremos ir en contra de nadie, lo que queremos es que se proteja a la ciudadanía, queremos que se busquen soluciones, no que se pongan excusas. Y como parte de las soluciones, una de las propuestas que hacemos es que tengamos nuestra propia red de calidad del aire y podemos saber qué respiramos y podemos tener paneles en Durango donde se informe de la calidad que nosotros recogemos y podemos decirle a la gente, en base a un protocolo que creemos, cómo protegerse de esos picos de contaminación. No hay. Ahora hay un único panel que pusimos la pasada legislatura. Hay un panel al lado del parking, ¿no? Hay un panel al lado del parking que da la red de calidad da los datos de la red de calidad del aire del Gobierno vasco, con el único medidor que tenemos. ¿El de San Roque? El de San Roque, eso es. Y que hay que decir que, a falta de desarrollar más, utilizamos ese baremo, pero también hay que decir que la propia organización ecologista que marchan acusa al Gobierno vasco de engañar a la ciudadanía inventándose un baremo propio en lugar de utilizar el europeo, el estándar europeo. Y donde en Europa la calidad del aire es mala, aquí es mejorable. Entonces, no podemos tampoco dar por bueno que si tanto hay un organismo internacional como es la OMS y un organismo europeo de medio ambiente que tiene unas recomendaciones, que tiene una legislación y que tiene una forma de medir la calidad del aire, que en Euskadi nos inventemos la propia para que quede más aceptable, más políticamente correcto. No es cuestión de generar alarma, es cuestión de proteger a la ciudadanía y de tomar medidas. Es que esto es además más allá del caso que comentabas tú de aquellos episodios hace unos años que se investigó de dónde podían venir aquellos picos y demás. Episodios de calima cada vez son más frecuentes aquí. Estamos en marzo y ya tenemos ya el primer episodio de calima y tendremos más seguramente durante abril, mayo, junio, en verano y demás. Y ante eso parece que ya algunos ayuntamientos sí tienen regulado alguna ordenanza para dar avisos a la población. Aquí en Durango sí se dijo en alguna ocasión que se iba a hacer un protocolo, si no me confundo, no sé si se ha hecho o no se ha hecho, o estáis en ello, no lo sé. No, ahora mismo no tenemos ningún protocolo. No, y es una pena, pero claro, para que haya un protocolo tenemos que saber tener medidas reales, no solo de un punto de Durango, porque a veces no es cuestión de que un punto de Durango represente a todo Durango. Es decir, podemos sí tener un episodio de calima, por ejemplo, que afecta a todo Durango, pero podemos tener una zona muy concurrida de tráfico, como es la rotonda de la Archancha, donde en un momento dado se esté produciendo una concentración muy grande debido a los gases de los coches y las medidas se apliquen solo en esa zona. Así es como se consiguen realmente tomar medidas efectivas para prevenir a la población de los episodios de contaminación, que es teniendo información veraz y fiable de lo que está pasando en cada momento y en cada zona de Durango. Bueno, pues a ver si avanza ese tema. Oye, ¿te vas a montar en el autobús urbano, en el mini autobús urbano, este verano o qué? Bueno, veremos en qué queda la propuesta porque lo que nos han presentado es un contrato menor, que son menos de 15.000 euros, está muy lejos de los datos que el propio estudio de vialidad ha presentado. Eso os iba a comentar, la cuantía es elevada, ¿no? Sí, bien, bueno, a ver, es elevada, pero no está lejos de lo que nosotros ya habíamos comentado en años anteriores. Sí, nosotros hicimos un estudio precisamente para saber cuál podría ser la viabilidad de un autobús urbano, pero claro, estamos hablando de más de 400.000 euros para tener el servicio. Y eso que las cifras a mí me cuesta un poco verlas porque repasando muy por encima solo el coste de los dos vehículos era 46.000 euros cada uno y para un autobús eléctrico 46.000 euros me parece realmente escaso. Entonces me gustaría saber exactamente qué tipo de modelo de autobús quieren proponer que cumpla con lo que nosotros creemos que es necesario para un autobús, que es que sea eléctrico y sobre todo que sea accesible. Además, que dé un servicio adecuado con tanto las paradas, las direcciones y los servicios necesarios para que realmente sea efectivo un autobús urbano en Durango. Nosotros, por ejemplo, en su momento, como medida para que la gente pudiera moverse por Durango cuando tenía problemas de movilidad, porque al final Durango es una ciudad afortunadamente bastante llana, en la que se puede ir andando, se puede ir en bicicleta, se puede ir de muchas maneras sin necesidad de utilizar el coche. Y si realmente se tienen problemas de movilidad y se necesita,
pusimos en marcha el servicio de Taxi Lagoon para que personas mayores con problemas de movilidad pudieran tener un servicio relativamente accesible para poder en un momento dado pues, realizar los trayectos internos dentro de Durango que pudieran necesitar. A ver, sí es cierto que no hay distancias, sin embargo, no igual para todas las personas. Personas mayores pues, que vienen a Aramotz y tienen que dirigirse al ambulatorio del Andaco, pues ahí sí hay una distancia. O si vives en Tavira y tienes que ir pues, también al ambulatorio, al centro de salud del Andaco, ahí también depende para a qué personas, qué tipo de personas son más vulnerables, pues sí hay distancias. Es lo que decías tú, que estaba el servicio de Taxi Lagoon. ¿Te parece lejos las piscinas de Tavira? Tal vez igual si vas con niños. Es muy subjetivo porque yo he vivido muchas vivencias, pero seguro que me dejo muchas en el tintero. No puedo saber lo que pueden sentir los demás y puedo intentar comprenderlo. Yo como padre me ha tocado muchas veces subir hasta las piscinas y al final cuando ya llevas 2 niños, muchos bártulos y muchas cosas, acabas diciendo, venga, voy en coche porque entre el calor, las cosas, una cosa y la otra, obviamente es mucho más sencillo. Que es un servicio que puede facilitar el acceso a las piscinas, está claro. Pero hay que realmente valorar un poquito todas las situaciones y todas las posibilidades que podamos llegar a tener. De momento es una prueba piloto que, como decimos, con 15.000 euros nos parece que va a ser bastante escasa porque el propio servicio que ha hecho el estudio decía que para todo el verano eran al menos 100.000 euros. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que van a llegar a poner en marcha con tan poco dinero. Te decía ejemplos de Aramotz hasta Landaco, de Tavira a Landaco, pero también desde San Fausto, por ejemplo, a Tavira, quiere decir que bueno, puede haber más distancias, ¿no? Bueno, si nos vamos hacia Tavira, Jorge, quería preguntarte también por el estudio de detalle de esa unidad residencial en Arriluceaga, Tavira, donde no sé si próximamente, no va a ser próximamente mañana, pero bueno, se prevén construir, hay varios unifamiliares. Hay también, creo que no fue en el anterior, el pleno de diciembre fue, ahí también fuiste muy crítico también con la aprobación de ese estudio de detalle. ¿Por qué? Sí, por 2 motivos. Bueno, este es un proyecto que nace en las normas subsidiarias de 2005 y que estaba, digamos, aparcado desde entonces con muy poquito detalle. Y vuelvo a ser crítico en 2 aspectos. Primero, en las formas, porque entiendo que lo que están aprobando no cumple con la ley, pero sobre todo porque le han vuelto a dar un cambio a un proyecto que nosotros veníamos trabajando de otra manera. En 2022, la promotora del proyecto, digamos, recuperó el querer ponerlo en marcha y presentaron la documentación relativa en el ayuntamiento. Desde el ayuntamiento se hizo una aprobación inicial, pero ya se les advirtió que la intención que teníamos en aquel entonces no era construir vivienda unifamiliar en aquellos terrenos. Tenemos un problema habitacional, un problema de acceso a la vivienda que preocupa mucho a la gente de Durango y lo que tenemos es que dar soluciones globales, no soluciones a medida de los propietarios de los terrenos. Por eso nuestra intención, y lo aprobado en 2022, iba en la dirección de que eso se convirtiera en una zona residencial de vivienda comunitaria, de pisos, para que nos entendamos. En lugar de chalets de lujo con su terreno, con un montón de metros cuadrados, nuestra intención es que si ahí se tenía que construir vivienda, fuera vivienda comunitaria, pisos, para que todas las personas pudieran acceder a ellos y solucionar el problema habitacional que tenemos en Durango. No gastar grandes cantidades de terreno para construir poquitas viviendas de lujo. Entonces, como digo, ni las formas ni el fondo, ni entendíamos que se haga un cambio a medida, como están haciendo, a nuestro entender, en contra de lo que dice la normativa, porque están cogiendo terrenos que no les pertenece para añadirlos y poder dar soluciones a los problemas que se les han presentado, pero sobre todo el fondo. Si tenemos un problema de vivienda, las soluciones no pueden ir por hacer planes a medida de los propietarios, sino que tenemos que buscar el interés general, el interés de todo Durango. Ya he dicho, próximamente no será, faltará un tiempo, pero se hacía mención también, si no me confundo, en el pleno. ¿Cuál hubiera sido el proceso? ¿Esperar a la aprobación de las nuevas normas subsidiarias
¿O se ha hecho antes de la aprobación futura de nuevas subsidiarias para dar paso a ese proyecto o me confundo? A ver, las antiguas normas subsidiarias, que hoy es el plan, hoy se denomina Plan General de Ordenación Urbana, marcan, digamos, un poco el marco. Y dentro de ese marco se van desarrollando los diferentes proyectos. Este era uno de los proyectos que estaba por desarrollar dentro del marco de las normas subsidiarias de 2005. Mientras no haya un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que por cierto en los 3 años que llevamos de legislatura no ha avanzado absolutamente nada, tenemos que seguir desarrollando lo que tenemos aprobado, que son las normas de 2005, y que recordemos que las mismas normas de 2005 planteaban que la duración de las mismas iba a ser 8 años. 21 años después seguimos con las mismas. Por eso, la pasada legislatura pusimos en marcha la renovación, la aprobación de un nuevo plan general de ordenación urbana que pudiera no solo actualizar las definiciones que queremos para el Durango del futuro, la vivienda que queremos para el Durango del futuro, el desarrollo urbanístico, los servicios que queremos de cara al futuro, adaptándonos a las nuevas necesidades, al cambio climático, a la necesidad de vivienda, y dejar atrás ese plan generado en plena burbuja inmobiliaria. Pues, por eso pusimos en marcha, fue una de las primeras decisiones que tomamos, aprobar el inicio del plan general. Lo avanzamos prácticamente hasta su aprobación inicial, estaba a pocos meses de su aprobación inicial cuando terminó la legislatura pasada, y 3 años después sigue sin aparecer esa aprobación inicial por ningún lado. Entonces, entendemos, primero, que se está dejando de lado la aprobación, que es más que necesaria, de esa actualización del plan general, y eso está poniendo a Durango en una situación otra vez de 2005 en lugar de mirar hacia 2030, que es la agenda que queremos tener como referente. En lugar de construir viviendas y desarrollo mirando hacia el futuro, mirando hacia lo que nos está pidiendo Europa, la Agenda 2030 y las necesidades de Durango, seguimos desarrollando sobre lo que se aprobó en 2005. Y esta parcela en concreto es un ejemplo muy claro de lo que se aprobó en plena burbuja inmobiliaria y que nosotros queríamos transformar. Hay que gestionarla y seguirla adelante hasta que tengamos el nuevo plan, porque no les puedes negar esa posibilidad, pero sí que la podemos transformar a lo que necesita Durango en lugar de lo que se aprobó en 2005. Y por eso fuimos tan críticos, porque lo que se está haciendo es volver al modelo de 2005 en lugar de mirar hacia el futuro. Bueno, ha levantado cierta expectación el hecho de que vaya a ir unifamiliares ahí, pero como he dicho antes, no parece que sea una cosa inminente. Esas cosas van más lento de lo que parece que podría pasar. Aviso lo que me llega unos años. Bueno, y si avanzamos y vamos hacia Tavira, ¿has visto ya cómo está derribado las antiguas piscinas? Que no sé, tú fuiste a las antiguas piscinas, ¿estuviste allí en las antiguas piscinas? Sí, llegué a conocer las antiguas piscinas por dentro cuando estaban abiertas, llegué a estar allí, pero no solo eso, también las visité probablemente a finales de 2019 para hacer una inspección visual de cómo estaba el edificio, porque nos decían que estaba en muy malas condiciones. Y no solo tuve que entrar con casco, sino que encima quedé horrorizado por la situación. Accedimos a los bajos y llegamos a ver un deterioro, bueno, para los que puedan entender un poquito de construcción, había zonas donde el suelo, la bovedilla, el suelo, lo que soporta el peso de la gente, había desaparecido por completo y solamente quedaba la baldosa. Es decir, una baldosa de unos pocos milímetros soportaba el peso de cualquier persona que pudiera pasar por encima. Yo quedé horrorizado con aquella imagen, y una de las primeras acciones que tomamos fue cerrar a cal y canto aquel edificio porque era un peligro inminente que venía sucediéndose desde muchos años antes, con un informe desde 2010 diciendo que aquello era peligroso y había seguido funcionando abierto. Nosotros lo decimos cerrar por responsabilidad política y por respeto a la ciudadanía. No podemos seguir metiéndoles en un edificio en el que cualquier día les puede pasar cualquier cosa. Obviamente no fue una decisión popular y pusimos en marcha un plan para poder cuanto antes poder recuperar el uso normalizado de las piscinas de verano. Dentro de ese plan y dentro del trabajo que realizamos, que se vio relativamente retrasado por la pandemia,
apareció la idea de crear unos vestuarios paralelos, digamos, al edificio que ya existe. Y ese anteproyecto ya estaba hecho, estaba con una previsión de que podía estar en marcha en el verano de 2025 y lo único que le quedaba a ese proyecto era la aprobación o el visto bueno de Adif, que tan en boca lo tenemos hoy en día por otros... Debido al puente. Debido a que el puente del TAP pasa cerca y como pasa con los ríos, con las vías del tren, tenemos ese límite de afectación donde no puedes construir lo que quieras y tienes que pedir permiso a quien gestiona, que en este caso es Adif. Entonces, estaba pendiente de la aprobación de Adif para que se pudieran hacer. Sabemos que llegó pocos meses después de que comenzara esta legislatura, con el visto bueno para que se pudieran hacer unos vestuarios, digamos, para que nos entendamos, por donde está la zona del actual bar, reconvertirlo en una zona de vestuarios, la entrada estaba la posibilidad de poder hacerla directamente desde el parking, etcétera, y con ello íbamos adelantando que podemos construir los vestuarios nuevos sin necesidad de haber derribado el edificio antiguo y sin afectación al servicio. El nuevo equipo de gobierno descartó esta posibilidad, nos prometieron unos vestuarios nuevos para verano de 2026. A día de hoy sabemos, porque solo hay que acercarse a ver cómo está aquello, que no va a ser posible tener unos vestuarios en 2026. Ya veremos si para 2027, una nueva promesa, un nuevo compromiso que este equipo de gobierno ha roto, cuando podían haber cogido el proyecto que ya existía, que estaba validado perfectamente por la oficina técnica, y podíamos tener desde, no este verano, sino ya el verano pasado, esos vestuarios en marcha. Y esta es una de las muchas cosas que en Durango Kirolak pues, vemos que está fallando, que no tiene ni ese trabajo ni esa apuesta porque Durango Kirolak mejore los servicios. 2026, bueno, estamos ya en marzo. 2026 no va a haber vestuarios nuevos. No, es evidente que no va a dar tiempo. Cualquiera que se acerque y vea la situación actual ve que es imposible construir en tan poco tiempo unos vestuarios. Y es más, se ha hecho el derribo del edificio, se está haciendo un traslado de las máquinas depuradoras y tengo mis dudas de cuándo se van a poder abrir las piscinas, porque van muy tarde, van realmente tarde. También eso. Si aplicas los propios plazos de ejecución de los contratos y cuando se han firmado, podríamos perfectamente irnos a unas fechas, digamos, más tarde de lo habitual para la apertura de las piscinas. No voy a decir que no habrá piscinas este verano, pero igual la apertura se retrasa, visto las propias fechas del contrato. Ya veremos qué pasa finalmente, pero es que van muy, muy tarde. Vale, 26 entonces no va a haber vestuarios nuevos. 26, Jorge, adelantas que posiblemente pueda haber un retraso en la apertura de las piscinas de verano. Y adelantas también que 2027 ya veremos. Ya veremos si se puede llegar a construir para 2027 el edificio y en todo caso, hasta donde sabemos, solo se construirán los vestuarios de las piscinas. Porque recordemos que no solo se han derribado los vestuarios de las piscinas, se ha derribado unos vestuarios y una cancha polideportiva que estaba dando unos servicios a determinados clubes y a la ciudadanía. Y hasta donde sabemos, esa cancha polideportiva ni en 2026 ni en 2027 y no tenemos certeza de cuándo puede ser construida. Además, en todo caso, como una de las cosas que también hemos pedido en estos presupuestos ha sido reformular ese proyecto porque entendemos que la necesidad que nos están planteando los diferentes clubes de los diferentes deportes y la ciudadanía en general es que necesitamos más espacios deportivos. Y hemos pedido que ese proyecto que han presentado de manera unilateral, sin consultar en ningún momento a la oposición si queríamos participar o queríamos tener algún tipo de aportación. De hecho, incluso yo mismo en una comisión pregunté si estaba abierto a aportaciones y me dijeron tajantemente que no, que el proyecto iba a ser así. Me parece muy triste, entiendo que cuanto más aportaciones tengamos, mejor vamos a mejorar la vida de la ciudadanía y los servicios. Y lo que pedimos en los presupuestos fue que este proyecto, que solo prevé una cancha polideportiva, se convierta en al menos 2 canchas polideportivas
para poder dar servicios pues, a los propios clubes que ya tenemos de fútbol sala, de balonmano, de baloncesto, el poder darle, digamos, un sitio, entendemos que mejor que la plaza del mercado a quienes tienen que jugar ahí sus partidos de baloncesto, e incluso dar servicio a otros deportes que nos están pidiendo instalaciones como puede ser el voleibol. Si seguimos con Durango Kirolak, ¿qué ha pasado en Durango Kirolak? Con los precios, que se había que esperar hasta abril para los abonos, finalmente se dijo que no, que se podían sacar, que se reactivaba inmediatamente. ¿Cuál ha sido el motivo? Pues decisiones unilaterales del equipo de gobierno que nuevamente vuelven no solo a complicar la vida de la ciudadanía, sino que además entendemos que toman decisiones que no tienen ninguna base legal por donde cogerlas. Quiero decir, termina el año y la ciudadanía, a través de quien puede recibirlo, un mensaje de correo electrónico, se entera de que no van a poder renovar el anual. Mucha gente ni siquiera se entera y se planta allí a principios de enero con sus familias para poder entrar en la piscina y no pueden entrar, no pueden acceder, y cuando preguntan les informan de que no se les ha renovado el anual, pese a que siempre hemos dicho que Durango Kirolak renueva el anual, y se quedan en la puerta con sus bártulos, sus mochilas, sus niños, y se tienen que ir para casa sin saber muy bien qué ha pasado. Falta de información, toma de decisiones erróneas, y al final, ¿quién paga todo esto? La gente, la ciudadanía. Al final, pues parece que han recogido cable, han querido rehacer los errores que han cometido, impidiendo, a nuestro entender, de manera ilegal, que la gente pueda sacarse el bono anual. Y ahí pues han permitido, digamos, una especie de apaño para poder, quienes ya habían accedido al trimestral, poder cambiarlo por un anual. De todas maneras, lo mismo, ponemos a la ciudadanía en unas situaciones en las que, sin ningún tipo de información y sin ningún tipo de ayuda, tienen que gestionarse algo que les ha venido sobrevenido por culpa de la mala gestión del ayuntamiento. Tienen primero que pagar un trimestral sin saber qué va a pasar. Ahora tienen que volver a hacer unas gestiones para cambiarlo por el anual. Mucha gente ya ni siquiera ha hecho eso, directamente se ha ido a otros gimnasios. Entonces, este tipo de decisiones tomadas de esta manera y este tipo de mala gestión no solo está repercutiendo en la situación de las personas que quieren hacer deporte, sino en la propia situación de Durango Kirolak, que está viendo mermados sus servicios y la gente que acude por llevarlo de esta manera. Y si a todo esto le añadimos que esto es fuente para que la gente se pueda enterar de que se van a subir los precios, pues es un suma y sigue. Les dejamos a la gente en la calle, les decimos que les vamos a subir los precios, les decimos que le vamos a cambiar las máquinas de la sala de fitness, y lo único que reciben es quedarse en la puerta sin ningún tipo de información, cuando las máquinas siguen siendo las viejas, que no están teniendo ningún tipo, además, de mantenimiento, de quejas constantes. Muchas se averían, se pasan semanas sin ser reparadas. La sala de fitness sigue pues, siendo un desastre que no se gestiona y no se arregla pese a las promesas. O sea, es un suma y sigue. Y con los precios, pues ya veremos también que aprueban definitivamente, porque por nuestra parte tampoco estamos de acuerdo, no en la subida, que obviamente los costes de Durango Kirolak van subiendo y hay que ir actualizándose, igual que sube el resto de la vida, ir actualizando los precios, pero generan o han planteado muchos cambios con los que no estamos de acuerdo. Ahí había dos cuestiones que quería preguntarte, porque todavía se sigue manteniendo la diferencia entre empadronados y no empadronados. Sí. ¿Hasta cuándo? Porque ahí también siguen dándose quejas de hasta cuándo va a mantener, hasta cuándo el Ayuntamiento de Durango no va a aceptar esa sentencia, no va a hacer suya esa sentencia y va a seguir haciendo distinciones. ¿Hasta cuándo? Pues tampoco te lo sé decir, porque llevamos 2 años planteándolo en las ordenanzas fiscales y PNV y PSOE llevan 2 años votando en contra. Supuestamente lo iban a plantear para estos precios públicos, lo cual es una incoherencia en todo sentido. Quiero decir, no puede ser que en octubre voten en contra de eliminar estos recargos para no empadronados y un mes después nos presenten una propuesta de precios públicos donde se eliminan. Es decir, si estás de acuerdo, ¿por qué no me has votado a favor en el Pleno? Es una nueva demostración de que parece que les pesan más las siglas que el beneficio de Durango, que hacer las cosas bien, que gestionar
los servicios para que la gente salga beneficiada. Entonces, no te sé decir si realmente lo van a hacer o no lo van a hacer. ¿Hay alguna propuesta para hacerlo? ¿Para sí hacerlo o no? Que sepas tú. En teoría, en los precios públicos que nos han presentado se eliminan los recargos a empadronados y aparecen otras bonificaciones que, curiosamente, y vuelvo a esta irracionalidad de la forma de actuar del equipo de gobierno, por ejemplo, las bonificaciones a mujeres víctimas de violencia machista, en octubre votan en contra de que se les hagan esas bonificaciones y ahora nos presentan los precios públicos de Durango Quirolac donde sí aparecen esas bonificaciones. Es que no tiene ningún sentido que un mes después de decir que no me lo presentes como propuesta tuya. Si estabas de acuerdo, hace un mes podías haberlo votado a favor. Es así de sencillo. Pero parece ser que pues delante de las cámaras quieren tener una apariencia y luego por detrás funcionar de otra manera. Y siguiendo con Durango Quirolac, hace ya bastantes meses se anunció también, creo que eran 1 millón de euros para la renovación de toda la maquinaria. ¿Eso cómo está? Porque tampoco se ha llegado a hacer, ¿no? Bueno, es otra de esas cosas que han prometido y que todavía estamos esperando a que llegue en algún momento. Sabemos que han tenido problemas, pero bueno, es normal que cuando haces una gestión pública puedas tener problemas, pero lo que tienes que hacer es redoblar esfuerzos y desde luego trabajar lo que sea posible para que lo antes posible sea realidad, que la gente pueda tener esas máquinas nuevas. Y sobre todo, que hasta entonces las máquinas que están tengan un mantenimiento exquisito para que se pueda seguir trabajando. Muchos de los problemas que nos han trasladado usuarios y usuarias de la sala de fitness es que el mantenimiento de esas máquinas había desaparecido por completo y que había muchas máquinas con el cartel de no funciona y muchas, ya no máquinas que no funcionan, mucho mantenimiento que se tenía que hacer de gomas de agarraderos rotas, desgastadas, que había que sustituir y no se estaba haciendo, mucho mantenimiento que no se realizaba y esto no puede ser así. Es que no sé, esas máquinas se han renovado desde que se inauguró, ¿no? Si me confundo, ¿no? Sí, eso es. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión, que ya han pasado unos cuantos años. Sí es cierto que ha habido parches. Sí, no ha habido una renovación completa, pero sí ha habido ampliaciones, digamos, de lo que había y renovaciones a veces parciales. Vale. Bueno, vamos con otras cosas, otras dudas que me surgen. Las obras de la zona del parking de esta zona de la Resolveta avanzan. ¿Sabes para cuándo? Pues hablo de marzo. Vemos que las obras están avanzando. Obviamente en marzo no va a ser porque estamos en marzo y sigue un agujero hecho sin mucha previsión de mucho más. Pero como digo, es una de las muchas promesas y muchas fechas que dicen y acaban incumpliendo. El proyecto para la segunda fase de Antxo-Estégiz, va ligado, ¿no? Claro, estaba preparado junto con la primera fase de Antxo-Estégiz. La primera fase de Antxo-Estégiz, la pasada legislatura la dejamos en marcha, se terminaron las obras y la idea de esos proyectos era que en cuanto se terminara uno se comenzara el siguiente. Para eso, el ayuntamiento tiene muchas herramientas y el actual equipo de gobierno no ha utilizado las herramientas que tiene a su disposición para que ese parking estuviera hecho ya. Podría haber estado hecho ya, se podría haber empezado la segunda fase de Antxo-Estégiz mucho antes y probablemente estar terminada o terminándose en la actualidad. Desgraciadamente han preferido no usar esas herramientas y eso lo que hace es que los tiempos sean cada vez más largos y que se incumplan incluso sus propios plazos. Es decir, Antxo-Estégiz probablemente podría haber estado, como digo, terminado en 2025 o principios de 2026 y ni siquiera el parking que tiene que dar soporte para que se puedan empezar las obras está realizado ahora mismo. Y no, se habló de marzo y lo que decías tú, no se ve que sea una cosa inminente, un retraso de unas semanas. No, porque sí que es cierto que las obras de excavación parece que están prácticamente hechas, pero la urbanización va mucho más allá. Entonces, ni para mañana ni para la semana que viene. Claro, una cosa va ligada. Una vez que se haga el parking y se abra el parking, cuando se abra el parking, ¿es entonces cuando se licitará la redacción del proyecto? No. Entonces se podrán empezar las obras de Antxo-Estégiz, de la segunda fase de Antxo-Estégiz. Entendemos que será entonces. Entendemos. Ahora, no sabemos cómo lo va a gestionar el equipo de gobierno actual. Debería de ser así porque el hecho de crear el parking en la zona alta de la Resolveta
lo que da es soporte para poder eliminar las plazas de aparcamiento que hay en la calle Antxostegi. Sin hacer esto se complicaría mucho la vida de las personas que viven allí porque no les estaríamos dando una alternativa para poder aparcar. Por eso la segunda fase, o por eso se hizo en fases Antxostegi, y por eso la segunda fase, que es la zona de abajo, se dejó para más adelante, para cuando estuviera hecho el parking de la Resoleta. Este parking tiene capacidad similar a las plazas que desaparecen en la obra y por eso se esperó a que se hiciera este parking. O sea que las plazas de abajo suben arriba, ¿no? Sí, de hecho, este parking no existía en el proyecto original de estas viviendas y durante la pasada legislatura digamos, la urbanización que va allí hicimos dos cambios fundamentales. El primero es que toda esa unidad estaba proyectada como adosados, como viviendas adosadas, lo cual, como hemos dicho antes, no da una solución al interés general de Durango, que es la necesidad de vivienda, y transformamos ese proyecto de viviendas adosadas en un proyecto de viviendas comunitarias, de viviendas de pisos a los que puede acceder. No solo va a haber muchos más pisos, sino que va a ser mucho más fácil acceder a ellos. Y además, eso nos genera una cantidad ingente, creo recordar que en torno a 20.000 metros cuadrados de zonas verdes en la zona. Ese fue el primer gran cambio que hicimos en ese proyecto. El segundo gran cambio fue introducir en la urbanización de esas viviendas la generación de un parking para poder después, en base a eso, acometer las obras de Antxostegi. Es decir, aunque parezcan desconectadas, nosotros siempre trabajamos con un plan igual más extenso, que igual no siempre se veía con la perspectiva adecuada, pero siempre teníamos un plan para todo más extenso y aunque las acciones fueran individuales, respondían a un plan más complejo. ¿Sabes, hablando un poquito de ese entorno, de esa unidad, ¿sabes cuándo se va a abrir la conexión entre la Resoleta y Comentucale? La calle Cesteruena, porque se habló también de Semana Santa. ¿Os han dicho algo? Pues se habló de marzo. También se habló de marzo. Yo creo que se habló de marzo cuando se presentaron las viviendas tasadas. Yo creo que estaba lo suficientemente avanzado como para poder cumplir todavía de aquí a final de mes, pero tampoco puedo asegurar de que vaya a cumplirse ese plazo. Sí que parece que tiene posibilidades de que se pueda abrir porque la urbanización está muy avanzada. También es cierto que en la próxima comisión de territorio llevaremos el tema de que lo que nos pasa muchas veces con este tipo de obras, que hemos visto que las obras han producido una serie de desperfectos que no han sido arreglados. Cualquiera que pase por ahí puede ver baldosas rotas, puede ver los agujeros de las varillas con las que han sujetado las vallas, que no han sido reparados, etcétera. Y bueno, pues como nos ha pasado en obras como en San Fausto o en otras muchas obras, creemos que tenemos que prestar atención a los detalles porque lo que no reclamemos ahora a quienes han hecho esas obras vamos a tener que pagarlo del bolsillo de las duranguesas y los durangueses. Entonces, nuestra responsabilidad es asegurar que todo eso quede correcto, que todo quede bien terminado y que nos entreguen la obra como tiene que ser. Por último, ¿has podido, bueno, imagino que sí, que has ido a la plaza del mercado, a la Mercatu Plaza durante estos meses? Se abrió también un proceso para la concesión de licencias o aperturas en las tiendas, en los huecos, en algunos de los huecos. Se habló de cuatro empresas interesadas o 4 comercios que pudieran abrir o que todavía no tenemos confirmación. Se dijo que esta semana igual había confirmación, pero de momento no tenemos confirmación al respecto. Pero bueno, ¿te gusta un poco cómo ha quedado el ambiente, lo que se ha generado? Pues a ver, por ir un poco por partes. Nosotros criticamos este proyecto porque es, digamos, un apaño de lo que realmente necesitaba el conjunto de la plaza del mercado. No solo la plaza de Abastos, que sí que es cierto que necesitaba un empuje, un refuerzo, sino también lo que es la zona de la cancha de baloncesto y donde se desarrollaba la plaza de los Basarritarras. Trabajar o tratar ambos espacios como independientes creemos que va en contra de lo que puede mejorar el espacio. Desde un principio, hicimos un anteproyecto que no gustó a todo el mundo, pero que sí que dio la posibilidad de participar a todo el mundo, no como este proyecto, que ha sido una decisión unilateral de PNV-PSOE. Dimos la posibilidad de que todo el mundo diera sus propuestas. Nosotros mismos no compartíamos algunas de las soluciones que planteaba la empresa que había hecho el anteproyecto,
pero que eran susceptibles de ser todavía corregidas, de hacer cambios, de hacer más propuestas sobre esa base. Y nuestra principal intención era que tanto la zona de la cancha de baloncesto como la plaza de abastos se unificaran en una única zona. Eso iba a dar, pues iba a contagiar la vida entre una y otra. Porque si bien es cierto que el desaparecer los puestos de dentro, que es lo único que se ha un poco cambiado, porque el resto de los puestos, o sea, no ha sido una renovación integral, ha sido simplemente quitar los puestos en medio y generar un espacio diáfano. Eso ha generado que haya posibilidades que se puedan atraer a los baserritarras allí dentro, aunque ya nos han dicho que están un poco justitos de espacio, apretaditos, digamos. Esto ha hecho que bueno, pues se generen ciertas sinergias, pero sigue la otra parte completamente desconexa de la plaza del mercado. Y si bien es cierto que está trayendo cosas buenas para la plaza, no es menos cierto que también se está generando una serie de usos que pues presentan ciertas incompatibilidades con la plaza del mercado. O por lo menos hacen falta refuerzos o respuestas a lo que se está generando. Quejas recurrentes que nos han llegado, un tema de suciedad. Abres el lunes a las 9 de la mañana y la plaza del mercado, de haberla usado pues como zona de encuentro, está sucia. No se ha hecho un cambio, un refuerzo de la limpieza, no se ha renovado los baños. De hecho, tuvimos un incidente, incluso un incendio allí. Igual hay que también reforzar el tema de la vigilancia para que no pase nada y darle cierta seguridad también a los comerciantes. Pero desde luego, medidas positivas y propositivas para que aquello cambie. Pero volvemos a lo mismo, es un apaño para mejorar aquello, pero sigue dejando inconexos los dos puntos. Desde Riera Neuscuilla Independientes, nuestra propuesta principal era precisamente unir los dos espacios. Y probablemente la mejor forma que habíamos encontrado de unirlos es que fuera el propio bar que se ha generado el que interconexionara las dos zonas. El que, digamos, utilizando las lonjas o los espacios que dan hacia los dos lados, pudiera ser esa conexión entre un lado y otro. Cuando ambas están abiertas, el bar da servicio por los dos lados y cuando la plaza del mercado cierra puede seguir dando servicio por el lado de la cancha de baloncesto y generar espacios tapados donde el ocio infantil se pueda desarrollar, donde las personas mayores puedan estar, espacios intergeneracionales, pero también atraer toda esa gente que va a la cancha de baloncesto, atraerla también hacia la plaza del mercado. Ahora mismo, como hay una barrera muy física y está muy cerrado, no hay atracción hacia los puestos de la plaza del mercado. Si eso estuviera abierto, visualmente ya te atrae a ver qué hay al otro lado. ¿Y por qué no se abre la puerta? Se podría abrir la puerta, pero es que una pequeña puerta tampoco soluciona. Por eso el proyecto que planteábamos de la plaza del mercado, que aunque haya quien le parezca faraónico, nosotros entendemos que faraónico es tener un multiusos que costó 12 millones de euros cerrado, eso sí es faraónico. Gastar dinero en dar servicios a la ciudadanía no es faraónico, es invertir en la mejora de la vida de las personas. Y entendemos que un proyecto de 5 millones de euros con una renovación integral que generaba sinergias, que generaba espacios nuevos de ocio, generaba espacios nuevos de estancia y promovía, digamos, una interconexión para que la plaza del mercado tuviera más afluencia, más salida, más visibilidad, ha quedado coartada con esta medio apaño, medio ñapa que se ha hecho, que sí que mejora en parte la situación, nunca vamos a negar que hay mejoras, pero no es suficiente. No es suficiente si queremos realmente aprovechar todo el potencial que tienen esos edificios. Bueno, algunas dudas que tenía ya me has respondido y veremos, y algunos plazos también, y veremos a ver si se van cumpliendo o no se van cumpliendo o cómo van los meses venideros, ¿no? Bueno, pues esperemos que todo lo que haya que mejorar se mejore lo antes posible, pero como digo, como estamos en una legislatura donde las decisiones se están tomando de manera unilateral, donde no tenemos demasiada información sobre cómo funcionan o cómo van a funcionar, ni explicaciones, como ha quedado muy claro en los presupuestos, que no responden a nuestras preguntas, hacemos una solicitud de información, nos la deniegan,
pedimos explicaciones de por qué hay diferentes cuantías, ni nos explican ni nos dicen cuál es la correcta. Con este nivel de transparencia, pues poco podemos esperar, más allá de que por nuestra parte vamos a seguir trabajando, vamos a seguir exigiendo que se haga lo mejor para Durango y vamos a seguir proponiendo cosas que sean buenas para la gente. Perfecto, Jorge, te agradecemos mucho, que sabemos que hoy tienes un día muy atareado de muchísimas cosas que has tenido que hacer encaje de bolillos para poder venir aquí y que todavía tienes muchas cosas por hacer. Así que te agradecemos este ratito y este momento aquí para abordar estos temas y para responder a estas preguntas que ricas, Jorge. Gracias a vosotros, porque al final nuestra labor como concejales es dar respuestas a las preguntas de la ciudadanía y bueno, pues este espacio es un espacio maravilloso donde pues todas las propuestas, todas las dudas que pueda tener la ciudadanía nos las puedan trasladar y desde aquí daremos las respuestas. Perfecto, es que ricas, Jorge. Zuei. Llevarte. Nos despedimos, es que ricas, Zuei ere, horrengo arte.